Hola a todos, perdón por el retraso y feliz año nuevo. Este es el CAP 2 de otra oportunidad. Tomen agua y pónganse cómodos. El bosque no era un refugio por ahora, aún tenían que correr. Las ramas les arañaban la piel, las raíces los hacían tropezar y el suelo húmedo absorbía el ruido de sus pasos, pero también los frenaba. No sabían cuánto tiempo llevaban avanzando. El cuerpo dejaba de medir las horas, cuando el único objetivo era no caer. Héctor sentía las piernas duras, como si ya no le pertenecieran, y aún así seguía. Adelante. Siempre adelante. Marco respiraba mal. Se le notaba en el ritmo irregular, en los tropiezos cada vez más frecuentes. No pares, dijo Héctor, sin mirarlo. El bosque se cerraba sobre ellos. Los árboles crecían más juntos, las copas tapaban la luz y el aire se volvía pesado, casi sofocante. El olor a tierra mojada se mezclaba con sudor y sangre fresca. Un cuerno sonó a lo lejos. No cerca. Pero tampoco tan lejos. Héctor apretó los dientes y cambió el rumbo sin avisar, desviándose hacia una pendiente cubierta de musgo. Resbaló, apoyó una mano para no caer y siguió. El dolor quedó atrás. No había tiempo para sentirlo. ¿A dónde? Jadeó Marco. Donde no nos sigan, respondió Héctor. No necesitaba saber más. El suelo empezó a descender. Entre las raíces enormes apareció una hondonada oscura, irregular, fácil de pasar por alto desde arriba. Héctor se metió primero. Marco lo siguió casi cayendo. Se quedaron quietos. El corazón golpeaba tan fuerte que Héctor temió que se oyera. Contuvo la respiración. Escuchó. Nada inmediato. Marco se apoyó contra la tierra húmeda, exhausto. No puedo seguir así mucho más. Héctor lo miró por primera vez en minutos. Entonces nos escondemos, dijo. No se movieron enseguida. El silencio después de correr era casi peor que el ruido. El cuerpo seguía pidiendo movimiento, huida, pero la cabeza sabía que cualquier paso en falso podía delatarlos. Héctor se quedó quieto, con la espalda contra la tierra húmeda, contando mentalmente los segundos. Marco respiraba con la boca abierta, tratando de no hacer ruido. Cada exhalación era un riesgo. Controla eso, murmuró Héctor, sin dureza. Respiras como si ya te hubieran agarrado. Marco cerró los ojos y asintió. Se obligó a bajar el ritmo, aunque el pecho le dolía como si tuviera brasas adentro. El bosque se sentía como si estuviera vivo. Ramas moviéndose sin viento. Hojas cayendo solas. Un crujido lejano que no terminaba de ser un paso, ni dejaba de serlo. Héctor levantó apenas la cabeza y observó el entorno. La hondonada no era un buen escondite a largo plazo. Demasiado abierta. Demasiadas entradas visuales. Si los guardias decidían volver a peinar la zona, los encontrarían. Tenemos que movernos otra vez, susurró. Marco abrió los ojos de golpe. ¿Estás loco? Si nos levantamos ahora, si nos quedamos, nos pueden rodear. Esperaron un poco más. Lo justo para asegurarse de que las voces ya no se escuchaban. Cuando Héctor se levantó, lo hizo despacio, probando el suelo antes de cargar el peso. Avanzó agachado, usando los árboles como cobertura. Marco lo siguió. El terreno empezó a cambiar. Menos raíces, más piedra. El aire se sentía distinto. Más frío. Más viejo. Como si esa parte del bosque no se usara desde hacía mucho tiempo. ¿Sentís eso?, susurró Marco. Sí. Caminaron varios minutos así, sin hablar. El cansancio volvía a morder, pero ahora era un cansancio distinto. No del cuerpo. De la cabeza. De no saber qué venía después. Entonces Héctor se detuvo en seco. Levantó una mano. Marco casi choca contra él. Frente a ellos, entre dos formaciones de roca cubiertas de musgo, había una abertura irregular. Oscura. Natural, pero claramente profunda. No parecía una cueva cómoda. Parecía un error en la tierra. Héctor se agachó y tocó el suelo cerca de la entrada. Polvo seco. Sin huellas recientes. Acá, dijo. Esto nos compra tiempo. ¿Y si hay algo adentro? Héctor tardó un segundo en responder. Afuera también. Entraron. La luz murió rápido. Héctor avanzó contando pasos, memorizando la forma del lugar. El techo bajaba, obligándolos a encorvarse. Las paredes estaban húmedas, frías al tacto. Al fondo, el espacio se abría un poco. Se sentaron. No hablaron durante un largo rato. El cuerpo temblaba ahora que ya no corrían. El miedo encontraba lugar para salir. Marco se abrazó las rodillas, mirando la oscuridad. Héctor, susurró. ¿Y si no salen de acá?
Van a salir. ¿Cómo estás tan seguro? Héctor apoyó la cabeza contra la roca. Porque no vinieron a cazar. Vinieron a recuperar algo. Cuando crean que nos perdieron, van a volver. Como si el bosque quisiera contradecirlo, un sonido llegó desde el interior de la cueva. No era fuerte, no era inmediato, era constante. Algo raspaba piedra. Lento. Arrastrado. Demasiado regular para ser un derrumbe. Marco se tensó. Decime que escuchaste eso. Sí. El sonido se detuvo. Luego, una respiración. Profunda. Húmeda. Cercana. Desde la oscuridad más densa, algo se movió. No salió de inmediato. Primero se dejó oír. Como si supiera que ya lo habían notado. Dos reflejos apagados se encendieron brevemente. No eran ojos normales. Estaban mal ubicados. Demasiado separados. Marco retrocedió hasta chocar con la pared. Eso vive acá. Sí, dijo Héctor en voz baja. Y no le gustamos. La criatura avanzó apenas un poco, mostrando parte de su forma. Extremidades largas, torcidas, apoyándose de maneras incorrectas. Su cuerpo parecía adaptado a la oscuridad, no a la superficie. No atacó. Observó. Héctor apretó los dientes. No había espacio para correr. No había luz. No había margen de error. Escúchame, susurró a Marco. Pase lo que pase, no grites. Marco lo miró, aterrorizado. ¿Qué vas a hacer? Héctor respiró hondo. Ganar tiempo. La criatura dio un paso más. La cueva se llenó de ese sonido húmedo otra vez. Y el bosque, afuera, seguía esperando. Héctor no retrocedió. Se quedó ahí, inmóvil, dejando que la criatura tomara la iniciativa. Sabía que, en la oscuridad, cualquier movimiento brusco era una invitación al desastre. El sonido húmedo volvió, más cerca ahora. No era solo respiración. Era hambre, o curiosidad. La criatura inclinó la cabeza de una forma antinatural. Sus extremidades se acomodaron contra la roca con un chasquido seco, como si no estuvieran hechas para sostener peso durante demasiado tiempo. Marco tragó saliva. El sonido fue mínimo. Pero en ese silencio absoluto, sonó como un disparo. La criatura se tensó. Héctor levantó una mano de inmediato. Dos dedos cerrándose despacio. Quieto. Marco apretó la mandíbula con tanta fuerza que le temblaron las sienes. Bajó la cabeza. Forzó la respiración a salir por la nariz, lenta, controlada. Héctor deslizó la mano hacia el suelo. Tanteó la tierra húmeda. Encontró una piedra suelta. Fría. Áspera. No la levantó todavía. La criatura emitió un sonido bajo y vibrante. No era un rugido. Era una resonancia que recorría la cueva, como si estuviera midiendo el espacio, escuchando. Héctor entendió. Cerró los ojos un segundo. El monstruo no atacaba. Eso significaba que no veía. Se agachó lentamente, apoyando una rodilla en el suelo. El movimiento fue calculado, milimétrico. Deslizó la mano hasta encontrar un trozo de piedra más grande. La criatura reaccionó. Un paso. Dos. Las extremidades se movían de forma incorrecta, rozando la roca con un sonido seco. Ahora se la veía mejor. Piel opaca, sin brillo, marcada por cicatrices viejas. No parecía joven. Tampoco débil. Marco retrocedió un centímetro. La criatura se detuvo. Héctor lanzó la piedra. El impacto resonó al fondo de la cueva. La criatura giró de inmediato. Ese instante fue todo. Héctor agarró a Marco del brazo y tiró de él hacia un pasaje lateral que apenas había notado antes. No era una salida clara. Era una grieta. Estrecha. Oscura. Pero suficiente. Se metieron casi arrastrándose. Algo golpeó la roca detrás de ellos. Un sonido violento. Desesperado. Marco ahogó un grito contra el antebrazo. Héctor lo empujó sin mirarlo. La grieta les raspó los hombros, la espalda, las manos. El aire se volvió más denso. Más cerrado. El sonido de la criatura quedó atrás, pero no desapareció del todo. Avanzaron hasta que el cuerpo ya no respondió más rápido. Se detuvieron. Respiraban en silencio. La boca cerrada. El aire entrando apenas. Pasaron segundos. Luego minutos y nada. Héctor apoyó la frente contra la roca. Cerró los ojos. No dijo nada. Solo negó lentamente con la cabeza. No iban a volver por ahí. Marco lo entendió sin palabras. Siguieron avanzando, tragándose el miedo, internándose más profundo. El bosque ya no era el único peligro. Habían dejado una jaula atrás. Pero ahora estaban atrapados en un mundo que no era para humanos normales.